Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más para compartir de la palabra del Señor, que la presencia de Dios esté en nuestras vidas y Dios nos permita tener gozo, aún en medio de una circunstancia difícil como todavía seguimos pasando. Que Dios esté con nosotros, hermanos. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios para que Dios bendiga a todos los padres de la iglesia, del mundo, hermanos, del mundo. Habemos padres que ya conocemos al Señor, pero también habrá padres que no conocen al Señor. Vamos a orar por todos ellos, hermanos, que Dios los bendiga en este su día. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos en el nombre maravilloso de Jesús. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias porque nos has dado el privilegio de ser padres. Gracias porque tenemos a nuestros hijos a nuestro lado. Gracias por los que ya aún así conocemos tu palabra y podemos doblemente glorificar tu nombre por el privilegio de ser padres. Pero aquellos que no conocen tu palabra, aquellos que se han alejado de ti, Señor, que esta palabra venga a reconfortar sus vidas y sus corazones de una manera especial. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Es verdad, hermanos, que nuestros hijos nos admiran. Es verdad que nuestros hijos creen en nosotros porque somos sus padres, más cuando ellos eran pequeños. Y no dudo que aún así, hermanos, gloria a Dios, nuestros hijos nos siguen viendo como ejemplo en muchas cosas, hermanos. Y yo creo que es nuestra responsabilidad dar un buen ejemplo, cumplir, hermanos, no solamente siendo proveedores del mantenimiento de nuestros hogares, sino ser proveedores de los consejos, del amor, de la comprensión, saber escuchar a nuestros hijos, eso es importante. Pero yo quisiera hoy al pueblo de Dios preguntarle qué harían frente a una circunstancia en la que está de por medio la vida de su hijo. ¿Qué no harían, mejor dicho, verdad? ¿Qué no haríamos? ¿Qué no haríamos porque nuestros hijos estuvieran bien? ¿Qué no haríamos frente a una circunstancia en la cual está en riesgo la vida de nuestros hijos? Yo creo que, hermanos, ahí se pondría a prueba nuestra fe, se pondría a prueba nuestras agallas, se pondría a prueba cuánto los amamos, cuánto los queremos, hermanos, en este día especial. Felicidades a todos nuestros hermanos, que estén cerca, que estén lejos, felicidades a todos ellos. Entonces, hermanos, volviendo al planteamiento que les hice, ¿qué no haríamos por nuestros hijos? Yo creo que haríamos todo lo que estuviera en nuestras manos. Pero hay cosas que salen de nuestras manos. Pero esas cosas que salen de nuestras manos están en las manos de Dios. Bendito sea su nombre. Bien, les voy a contar una historia, hermanos, de la palabra del Señor que dice así, que se encuentra en Lucas capítulo 8, verso del 40 al 56. Nos habla de un padre, hermanos, que frente a cualquier obstáculo, él, hermanos, logró su propósito, estar con Jesús y poner a su familia en las manos de Cristo. Gloria a Dios. Su fe fue probada de una manera especial. Bien, la Biblia dice en Lucas capítulo 8, verso del 40 al 56, cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, hermanos, con gozo, porque todos le esperaban. Gloria a Dios. Yo espero la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Yo espero su venida y tenemos que estar gozosos. Así como esta multitud esperaba a Jesús que viniera de la orilla del mar hacia su aldea nuevamente y lo esperaban con gozo, es porque sabían que en Él encontraban esperanza, es porque sabían que en Él encontraban milagros, es que sabían que en Él encontraban sabiduría para sus vidas, para su diario vivir, y que sabían, hermanos, que ellos en Cristo Jesús podían tener absolutamente todo. Gloria a Dios. Por eso lo estaban esperando con gozo. En esa multitud apareció un varón, un principal de la sinagoga llamado Jairo, dice la Biblia, hermanos. Este varón se abrió paso entre la multitud porque era mucha gente la que estaba alrededor de Cristo, hermanos, acompañándolo con gozo, recibiéndole. Y él se abrió paso, hermanos, moviendo a las personas, haciéndolos a un lado, no solamente porque era el principal de una sinagoga de allí de esa aldea, sino porque precisamente su urgencia de ver a Jesús le llevaba a actuar de esa manera. Hermanos, ¿la urgencia de la vida de nuestros hijos no nos haría actuar de la misma forma? Yo les pregunto. ¿No creen que nosotros tendríamos que mover, hermanos, cualquier circunstancia porque nuestros hijos estuvieran bien? Más si ellos estuvieran expuestos a una situación, ¿no buscaríamos de inmediato la presencia del Señor? Pues de la misma manera que Jairo movió a la multitud y se fue abriendo paso para llegar al maestro, de la misma manera yo te invito, varón, que eres padre.
De la misma manera te invito a que te abras paso para que siempre estés a los pies del Cristo Jesús, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, igual que yo, igual que todos, hermanos. Bien, la palabra entonces dice, vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Fíjense, una vez que se abrió paso, hermanos, llegó, una vez estando frente a Jesús, dobló sus rodillas, postrándose, le rogaba inclinado, hincado, delante de él, que viniera a su casa. Yo creo que toda la gente se sorprendió que un principal de la sinagoga, un fariseo, hermanos, un maestro de la ley, se acercara a Jesús de esa manera. Algo estaba sucediendo, algo había pasado en su vida, algo estaba pasando en su casa que le hizo actuar de esa manera. Hermanos, de verdad, gracias a Dios por aquellas circunstancias que nos han hecho acercarnos al Señor. Gracias por todas aquellas circunstancias que nos hacen meditar y reflexionar de cuánto necesitamos al Señor y venir a sus pies, gloria a Dios, para que nosotros estemos en su presencia, para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Gloria al Señor. Amén. Porque él tenía una hija de 12 años, esa era la circunstancia, esa era la razón. Una hija de 12 años, hija única, dice la palabra, que se estaba muriendo. ¿Verdad? Se estaba muriendo, hermanos, se estaba agonizando. ¿Qué haría usted? Por eso planteé al principio, ¿qué haría usted frente a una circunstancia de esta índole? Lo mismo que Jairo. Bueno, los que somos conscientes de que tenemos a Dios en nuestras vidas. Sabemos que la gente, humanamente, hermanos, y a eso me refiero, ¿qué no haríamos? Pues moveríamos cualquier circunstancia para que fueran atendidos nuestros hijos, para que en medio de una situación de esta índole, hermanos, debatiéndose entre la vida y la muerte, buscaríamos, hermanos, alternativas. Una operación, un procedimiento urgente, necesario para que la vida de nuestros hijos continuara. ¿Qué no haríamos? Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos, gloria al Señor, al Maestro. Tenemos a Cristo Jesús, a nuestro Señor, al médico de médicos, a quien nos ayuda, a quien nos dice, hermanos, no temas, yo estoy contigo. Yo soy el que te tomo de tu mano derecha y te digo, no temas. Yo te ayudo. Tenía una circunstancia, Jairo, muy, muy difícil, pero como padre responsable, hermanos, y como maestro de la ley, sabía y había escuchado de los milagros de Jesús. Pero esta ocasión, hermanos, no puso en duda, ni siquiera por un momento, que Jesús podía hacer un milagro en la vida de su hijo, de su hija, gloria a Dios, o de nuestros hijos, hermanos. Porque él, de manera escrupulosa, rechazaron a Jesús, hermanos. Sus creencias, sus costumbres, sus tradiciones no iban conforme a las enseñanzas del Maestro. Entonces ese primer obstáculo tenía que ser vencido. Y es el primer obstáculo que todos debemos de vencer. Nuestras ideas, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y venir a Jesús, hermanos, implorándole su ayuda, implorando que venga a nuestra casa, implorando que le haga un milagro en nuestros corazones, gloria a Dios, humillándonos, porque, hermanos, la circunstancia lo amerita. Si tus hijos hoy no están en el camino de Dios, yo creo que puedes doblar tu rodilla y pedirle al Señor que Dios los vuelva a tu casa, que Dios los vuelva a hacer vivir, que vuelvan a experimentar la vida de Cristo, la vida del Señor, la vida en Él, gloria a Dios, hermanos, porque yo creo que así como nosotros somos especial tesoro de Dios, nuestros hijos son nuestro especial tesoro. Y gracias por este Día del Padre, hermanos. Hemos recibido ya felicitaciones en la mañana, gracias a Dios, pero no hay mayor felicitación, hermanos, y gozo y mejor regalo en nuestras vidas como padres que ver bien a nuestros hijos, en la edad que sea, que ellos sean felices, ¿verdad? Hermanos, gloria a Dios. Entonces el primer obstáculo que Jairo tenía que vencer era, pues no podría decir que sus convicciones, pero sí sus creencias de muchos años, porque era un maestro de la ley, y que de acuerdo a la palabra, para ellos, hermanos, les costaba mucho trabajo que Jesús era el Mesías. Pero gloria a Dios, hermanos, porque Él vino con esa fe, con esa esperanza de que pudiera encontrar en el Señor Jesucristo, gloria a Dios, la oportunidad, amén, hermanos, de encontrar un milagro, gloria al Señor. Esto no nos debe de llevar a nosotros a buscar en cualquier lugar, no, hermanos.
nos debe de hacer buscar en la presencia de Dios solamente. Amén. Segundo obstáculo. Fíjense, hermanos, que en medio de toda esta multitud, cuando Jesús ya se empezaba a dirigir a su casa de Jairo para ver a su hija, gloria a Dios, el tiempo era apremiante, hermanos. El tiempo era determinante. Lo vamos a ver en un momento. No se podía esperar más tiempo. La niña todavía estaba agonizando y era preciso que llegara Jesús en esos momentos. Yo quiero decirle a toda la congregación, a todos mis hermanos, que en medio de las pruebas y en medio de las luchas, Dios nunca llega tarde, va a llegar en el momento preciso, hermanos. En el momento exacto para nuestras vidas va a llegar el Señor, gloria a Dios. Una mujer, hermanos, que la hija de Jairo tenía 12 años, y esta mujer tenía 12 años padeciendo una enfermedad, dice la Biblia que flujo de sangre. Esto originaba, hermanos, de una enfermedad de este flujo de sangre, determinaba que ella fuera impura, que no pudiera acercarse a la sinagoga, que no pudiera acercarse al templo, que no pudiera acercarse a Dios. Incluso la gente que la tocaba en esa condición en la que ella se encontraba también era impura. Entonces a ella le costaba mucho trabajo el contacto con las personas porque sabía de la ley. Pero Jesús iba en dirección de encontrar todavía con vida a la hija de Jairo. Y este obstáculo, aparentemente este obstáculo, hermanos, impedía el tiempo para que llegara Jesús en el momento todavía de que hubiera el último respiro de esta pequeñita de 12 años. Y esta mujer, si bien no estaba agonizando todavía, 12 años era, hermanos, dice la Escritura, que ella buscó en los médicos, pero que cada vez le iba peor. También, de alguna manera, estaba agonizando su vida espiritual, porque no podía acercarse en la misma circunstancia que a Dios, por esa circunstancia de ese flujo de sangre, la cual, de acuerdo a la ley, era impura. Pero tomó una decisión esta mujer en medio de que Jesús, en el trayecto de Jesús, cuando fue encontrado por Jairo hasta su casa de Jairo, fue encontrado por esta mujer, hermanos, y en medio de la multitud tomó una decisión. Dijo, si tan solo tocar el borde de sus vestiduras, seré sana. Y tomó esa decisión, hermanos. Hubo un momento en que se acercó a Jesús, tanto que por atrás tocó el borde de su vestido del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que en esos momentos fue sana. Entonces Jesús pregunta a todos sus discípulos que quién lo había tocado. Los discípulos, hermanos, pues de manera lógica, de manera natural, le dicen, Señor, pero si venimos en tanta multitud y con ese tumulto, preguntas quién te ha tocado. Te tocamos mucho, Señor. Dice, no, alguien me tocó de una manera especial porque poder salió de mí. Y a Jairo ya le urgía, hermanos, que llegara Jesús a su casa. Pero también esta mujer le urgía, hermanos, por así decirlo, tener un milagro de parte de Dios. Yo creo que has pasado por circunstancias en las que nos urge que Dios actúe, hermanos. Yo he vivido circunstancias así, en las que necesito que Dios actúe. Pero he aprendido, hermanos, y seguiré aprendiendo a esperar en Él, a esperar en su palabra. Gloria al Señor, hermanos. Entonces la Biblia dice que cuando la mujer se vio descubierta, porque Jesús empezó a preguntar quién le había tocado, porque había salido virtud de Él, poder de Él, la mujer al verse descubierta, no le quedó más que decir, yo fui, Señor. Y contándole todo, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero esa mujer, hermanos, no en vano apareció en ese lugar, en el mismo tiempo que Jairo pedía que Jesús fuera inmediatamente a su casa. Esa mujer era precisamente, recuerden que Jairo era el principal de la sinagoga y que ellos determinaban, de acuerdo a la ley, quién podía entrar, hermanos, y quién no podía entrar a la sinagoga. Y seguramente él había rechazado a esta mujer. Posiblemente le comentó de su enfermedad y le dijo, pues eres impura y no puedes venir a la casa del Señor. No puedes venir aquí a escuchar la palabra, no puedes venir a la sinagoga. Imagínense, ahora viéndola a él, que el Señor Jesús también había hecho un milagro, era una enseñanza para él. Por eso me refiero que ese era el obstáculo número 2, hermanos. No es tanto el tiempo, sino que a veces confrontarnos con aquellas circunstancias en las cuales hemos estado rechazando, porque Dios
actúa de esa manera y no saben ustedes y no sé yo que a veces esas mismas circunstancias son las que nos van a hacer acercarnos más a Él. A veces no sabemos de ese hijo que nos está costando trabajo porque reconozca al Señor, también nos va a hacer que nosotros nos acerquemos a Él. Yo estoy seguro que cuando Jairo vio a esa mujer sana, su fe se fortaleció. Estoy segurísimo que su fe, hermanos, se fortaleció. A lo mejor estaba contra el reloj, pero su fe creció. Si su fe era pequeñita, creció al doble, hermanos. Porque él sabía de esa mujer, porque él la había estado rechazando en la misma sinagoga. Porque recuerden que él era el principal de esa sinagoga, hermanos. Y seguramente 12 años tenía aquella mujer de que no podía asistir al mismo lugar por su condición física, por su situación de enfermedad, pero ahora ella era libre. Y así como el Señor hizo ese milagro en ella, ese milagro fortalecía la fe de Jairo, porque él la conocía y sabía bien exactamente lo que sucedía. Pero entonces su fe se fortaleció. Dice la Escritura, hermanos, que Jairo se iba a enfrentar al tercer obstáculo. Estaban hablando aún cuando vino uno de la casa de Jairo y le dijo de la siguiente manera: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Qué sentiría Jairo en esos momentos, hermanos? Ya todo se acabó. Fue en vano haber venido. Ya no me alcanzó el tiempo. Ya mi hija cerró sus ojitos. Ya como ahorita me acaban de decir que ya falleció. Ha de haber dicho, si yo le hubiera permitido a lo mejor a esta mujer entrar a la sinagoga, cuántas cosas pasaron por su mente. Recuerden que el primer obstáculo fue sus propias tradiciones, su formación, por así decirlo. El segundo obstáculo fue que esa formación le había permitido, limitaba la presencia de las personas. En lugar de actuar con misericordia, aplicaba la ley de una manera estricta cuando Dios es misericordioso con nosotros, hermanos. Lo acaba de mostrar Jesús. Y tercero, cuando ya no hubo oportunidad. Cuando él se entera de que viene uno de su casa y le dice, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. ¿Qué sentiría Jairo, hermanos? Que en ese momento se le acabó su vida, se le acabó su mundo, porque era su hija única. Yo, gracias a Dios, tengo el privilegio de tener 3 hijos, como tú tal vez tienes menos o tienes más hijos, pero tener al menos uno, hermanos, es una bendición especial. Te hace sentirte responsable, comprometido contigo, con tu pareja, con tu esposa, con tu propio hijo, tus propios hijos. Te hacen sentirte comprometido. Pero Jairo en esos momentos, hermanos, se debe haber derrumbado. Se debe haber los 2 primeros obstáculos que él había vencido ya, su formación, su tradición, y haber impedido incluso el pase a algunas personas, hermanos, como lo hizo con esta mujer seguramente. Se veía derrumbado todo. Pero estaba allí Jesús. Pero al que estaba pidiéndole que llegara a su casa era Cristo, era el Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al autor y consumador de nuestra fe y también el autor de la vida. Y le dijo de la siguiente manera, oyéndolo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Yo creo que allí Jairo, hermanos, ha de haber sentido una palabra tan especial de la mirada de Jesús, la mirada tan especial del Maestro, de que le ha de haber dicho así, no temas, cree solamente y serás salva. Hermanos, yo creo que allí Jairo, hermanos, se quebrantó su corazón, se quebrantó su corazón. Ahí pasó prácticamente de la peor noticia a la buena noticia. De pasar prácticamente de saber que su hija había muerto a tener esperanza, porque seguramente vio a los ojos a Jesús y Jesús a él, y Jesús le dijo, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, dice la Biblia, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Es decir, que estaban prácticamente, hermanos, 6 personas. 7
con la niña fallecida, dice la palabra. Hermanos, entrando en casa no dejó entrar a nadie, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos, dice la Biblia, hermanos, y hacían lamento sobre ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y la gente se burlaba de él, hermanos, sabiendo que estaba muerta. Pues yo no creo que la gente en ese tiempo fuera ignorante para saber si alguien estaba desmayado o alguien estuviera muerto. Yo creo que ellos habían comprobado, hermanos, que efectivamente estaba muerta. Y ese era el dolor, ¿verdad? Ese era el dolor que tenían de que esta pequeñita hija del principal de la sinagoga había fallecido. Pero estaba ahí el maestro. Al Señor, hermanos, llegó en el momento preciso. Llegó donde la fe de Jairo iba a crecer todavía más, porque al enterarse de que su hija estaba muerta, el Señor Jesucristo nunca le dijo, pues ya no hay nada que hacer. Como cuando a veces oímos de parte de alguien del tema de la salud que nos diga, pues su caso ya es incurable, ya lléveselo a su casa, dele buena calidad de vida, disfruten con él, ya no tiene nada que hacer aquí, ya no tenemos más medicina que aplicarle. Estamos acostumbrados a escuchar esas frases que de verdad consumen la esperanza de las personas. Pero la esperanza que nos da el Señor Jesucristo es esta palabra. No temas. Cree solamente y serás salvo. No temas. Cree solamente que tu hijo o tu hija va a volver al camino del Señor. Cree que tu hijo va a estar bien, que tu hijo va a salir de drogas, que tu hijo va a salir de circunstancias difíciles. Cree en la palabra del Señor, porque el que te lo dice Dios. Lo dice Dios en su palabra, no lo digo yo, hermanos, lo dice la Escritura. Porque así le dijo el Señor cuando escuchó Jairo que su hija ya había fallecido. Se ha de ver derrumbado, hermanos. Se ha de ver allí quebrantado su corazón. Pero estaba allí mismo para fortalecerlo el Señor. La Biblia dice que el Dios que hace la herida es el mismo Dios que la sana, hermanos. Y su sanidad llegó en el momento, porque la palabra dice así, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Qué increíble, hermanos. Qué increíble milagro. Qué padre como Jairo, hermanos, ahora que se celebra el Día del Padre, hermanos. ¿Cómo es Jairo, verdad? Que él no se detuvo, hermanos. Buscó en el lugar adecuado. Y yo creo que como padres tenemos que buscar en el lugar adecuado, hermanos. Y ese lugar adecuado es Jesucristo. Ese lugar adecuado es el templo. Que por cierto, hermanos, yo ya quiero estar en el templo para alabar y glorificar el nombre de Dios. De verdad que ya espero el domingo que podamos reabrir, hermanos, todos juntos, incluso sin cubrebocas, ¿verdad, hermanos? Para que nada impida nuestra alabanza, nada impida alabar y glorificar el nombre de Dios. Dice la Biblia que aquí se quedaron atónitos los padres. Yo creo que tú te puedes quedar atónito, yo me puedo quedar atónito por un milagro que Dios haga en nuestras vidas, hermanos. Como los hace, como lo seguirá haciendo, porque Dios es bueno. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre lo será nuestro Señor Jesucristo. Y está para enseñarnos a nosotros como padres, como varones, que tenemos que luchar y buscar al Señor Jesucristo por la vida de nuestros hijos. No nos conformemos a este siglo, dice la palabra. Al contrario, hermanos, que si el diablo en algún momento nos ha arrebatado la fe, la confianza, la esperanza de nuestros hijos, que sea el Señor Jesucristo que nos permita recuperarlos en Él, hermanos. Que vuelvan a vivir en Cristo Jesús, que tengan esperanza, que no piensen que se ha acabado todo, que ya no hay razón para molestar a Jesús. No, el Señor nunca se molesta porque lo busquemos a Él. Al contrario, hermanos, al contrario, yo creo que hay gozo en la presencia del Señor, de nuestro Dios, cuando le buscamos con todo nuestro corazón. Cuando incluso le decimos, fortalece mi fe, porque yo veo la necesidad de que mis hijos estén bien delante de ti. Así como Jairo buscó en Cristo Jesús y su hija volvió a vivir sana,
Así busquemos a nuestro Señor Jesucristo como padres que somos, como varones, como cabezas de nuestros hogares. Busquemos al Señor Jesucristo para que nuestros hijos estén bien y vuelvan a la vida en Cristo Jesús. Dios te bendice, mi hermano. Yo espero que esta palabra te infunda fe, que esta palabra te infunda esperanza, de que si has perdido algo, principalmente a tus hijos, los puedes recuperar en el Señor. En el Señor siempre hay esperanza, en Él hay vida. Oremos a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque esta palabra llega a mi corazón de una manera especial. Bendito sea tu nombre desde ahora y para siempre. Gracias. Gracias por esta palabra, Señor, que nos permite y nos transmite fe y confianza de que no todo está perdido, de que no todo va a quedar allí fallecido, muerto, sino que en ti, como dice tu palabra, Señor, el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, estará conmigo, con vida. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Te alabo y te glorifico con todo mi corazón. Bendice las vidas de mis hermanos. Si hoy van a ser festejados, bendice sus vidas. Pero que los varones, los padres, siempre luchemos por nuestros hogares. Siempre luchemos por nuestras familias. Porque tú nos diste esa fuerza, ese compromiso, bendito Dios, de alabar y glorificar tu santo y bendito nombre y de seguir luchando por los que son nuestros. Que de la misma manera, Señor, tu iglesia sea bendecida en el nombre maravilloso de Jesús. Bendito sea tu nombre desde ahora y para siempre. Amén y amén. Felicidades a todos los hermanos en este día. Que todos podamos ser como Jairo. Hay que vencer obstáculos. Hay que vencer obstáculos. No nos quedemos ahí, hermanos, en un solo obstáculo que nos impida que nuestros hijos vuelvan al camino del Señor. Dios te bendice. Bendito sea su nombre desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios.